este es el video que estaban esperando porque al final del tutorial voy a anunciar quién ganó el sorteo de febrero. La idea de hoy está súper padre, es una cámara acordeón. Como sabrán, estoy obsesionada con las cámaras. Tenemos aquí algunos otros tutoriales de cámaras que hemos hecho en el canal, pero esta es más mágica que las demás porque es un acordeón que se ve mágico, que está súper fácil de hacer y los materiales son muy sencillos de conseguir. Es más, es tan fácil que los voy a retar a que después de que vean este tutorial hagan su propia cámara y me la compartan por Twitter. Voy a retuitear las primeras y las que queden más bonitas, así que manos a la obra, crafters. Antes de empezar, recuerden suscribirse al canal dando clic en el botón rojo que está ahí abajo que dice suscribir. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo video. Y eso es todo. Empecemos con el tutorial. Empezaremos con un cuadrado de papel. Yo voy a utilizar hojas de colores, también puedes utilizar hojas de origami. Tiene que ser de 15 por 15 centímetros. En realidad puedes utilizar otras medidas, pero yo voy a utilizar estas para que se vea más padre. Vamos a marcar las diagonales para hacer una X. Y ahora llevaremos esta punta hacia el centro. Fíjate que esté alineado el doblez de adelante con el de atrás. Luego sostén con tu dedo y lleva otra vez hacia la línea del centro y marca. Voltea y haz lo mismo del otro lado. Este procedimiento es de verdad sencillo, solo hay que cuidar bien los dobleces. Cuando tengas ya el otro lado hecho, pon esto en vertical y ahora lleva esta punta hacia esta de acá. Hazlo con cuidado para que no quede arrugado al centro y marca el doblez. Luego lleva este lado izquierdo hacia la orilla de abajo y marca. Y ahora volteamos de esta forma y donde termina este piquito vamos a hacer una línea imaginaria y ahí vamos a doblar hacia arriba. Vamos con el último doblez, solo jala hacia acá, alinea y presiona. ¡Y listo! Esta es la figura base que necesitamos. Para cada cubo necesitamos dos piezas iguales, así que tomaré otra hoja cuadrada y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer en cámara rápida porque de verdad es el mismo procedimiento, pero si tienes dudas le puedes regresar al video. Te sugiero que las dos piezas sean del mismo color, pero tú decides, puedes hacerlas de colores diferentes. Cuando tengas ambas piezas terminadas, toma una frente a ti así, ábrela y ahora toma la otra, igual, nada más que voltéala, ponla en esta sección y ahora levanta uno de los lados, mete este pico, levanta otro de los lados y mete el otro pico. Fíjate que te quedaron estos triangulitos. Los de arriba los vamos a doblar hacia arriba y los de abajo hacia abajo. Y ahora vamos a pegarlos. Yo voy a utilizar un pegamento especial que no mancha el papel. Esto le va a dar un acabado más perfecto. Acuérdate de también pegar los triangulitos de abajo. Es súper necesario para que el acordeón funcione. Cuando se haya secado por completo lo podemos abrir y ¡tarán! ¡Tenemos un cubo! Que con cuidado podemos volver a doblar para que nos quede plano. Necesitamos 5 cubos iguales. Vamos a trabajar con 2, hay que acomodar las líneas diagonales para que estén en la dirección hacia arriba, lo mismo con el otro. Las líneas diagonales deben de estar en el mismo sentido en ambos cubos. Luego haz una marca en la cara interna de uno de los cubos, en donde se estarían juntando. Lo mismo para el cubo del otro lado. Y los vamos a aplanar. Estas marcas son para saber cómo los vamos a pegar. Ahora lo único que tenemos que hacer es juntar ambas marcas. Pega. Y cuando haya secado por completo, podemos abrirlo así. ¡Tarán! Y ya parece un acordeón. Fíjate que los diagonales quedan hacia el mismo lado, es súper esencial. Ahora vamos a hacer lo mismo con otro cubo. Lo acomodamos para que las diagonales coincidan. Marcamos una de las caras internas. Marcamos la otra cara interna. Aplanamos todo. Y lo pegamos. Y vamos a seguir repitiendo este procedimiento hasta que nos quedemos sin cubos. Yo estoy haciendo 5 para esta carta, pero puedes hacer muchos más si quieres. A ver, vamos a revisar si quedó. Vamos abriendo cubo por cubo y nuestro acordeón sí funciona. ¡Yay! Ahora voy a seleccionar mis fotografías y también voy a utilizar unos stickers de amistad. Los puedes descargar de la página web www.craftinggeek.me. Lo que yo hice fue cortar los cuadros para asegurarme de que cupieran y luego, como no quería equivocarme, le fui haciendo los dobleces conforme las iba pegando. Voy a ir intercalando fotografías y stickers. Puedes hacer lo mismo o lo puedes hacer de solo fotografías o solo stickers
o solo mensajes, aquí ya es a tu libre decisión. Hablando de estas fotografías, ¿reconocen a alguien de las personas que salen aquí? Díganme en los comentarios. Por último, voy a pegar mis stickers. Lo que estoy haciendo es marcarlos con este punzón para que tengan el doblez como semi marcado y que queden mejor a la hora de doblarlos. Recuerda que los puedes descargar de la página web craftinggeek.me. Terminamos, ya tengo todos mis espacios llenos. Ahora vamos a hacer el doblado y dejaremos esto de lado porque trabajaremos con la parte de afuera de la cámara. Necesitamos dos rectángulos de cartulina, el primero de 10.3 x 8.3 con un contorno alrededor de 2.5 centímetros y otra figura parecida pero que al centro tenga menos 3 milímetros. Eso es para que embone bien la caja. Te sugiero que utilices las mismas medidas que yo. Lo que voy a hacer es cortar en estas líneas, luego voy a marcar con un punzón o marcadoblez. Esto va a hacer que sea mucho más fácil doblar sobre las líneas. Y ya nada más hay que pegar hacia arriba, así. Vamos a hacer lo mismo con las dos piezas. Deben de cerrar perfectamente. Pega la parte de abajo del acordeón a la parte de abajo de la caja. Deja que seque un poco y luego pon pegamento en la parte de arriba y con cuidado cierra. Te sugiero poner algo encima para sostener, yo voy a dejar mi celular. Después de que se haya secado, podrás abrir el acordeón. Ciérralo porque lo único que falta es decorar la parte de afuera. Lo primero que voy a hacer es sostener la tapa con un pedacito de cinta. El frente va a lucir más si le pongo papel decorado. Y le voy a hacer unas líneas de detalle plateadas. Mientras esto se seca, vamos a trabajar en el lente de la cámara. Voy a utilizar un pedacito de rollo de papel de baño tapado por la parte de atrás con papel. Y lo voy a rellenar de cosas brillosas porque quiero que sea un shaker. Le voy a poner escarcha, cuentas, lentejuelas, todo lo que brille. Nada más cuida no llenar mucho para que se note el movimiento. Después lo voy a tapar con una capa de plástico transparente. No olvides ponerle la donita que tienen los lentes al frente. Y para el detalle alrededor voy a utilizar cartón corrugado. Faltan los últimos detalles, el visor y los botones. Ya nada más como último detalle agregué el nombre del lente y pinté algunas cositas plateadas para que no se vea como que solo es un cartón recortado. ¡Listo! Mira el efecto del shaker, parece que está hecho como de cristales. Y ya nada más para abrir se va haciendo solo el acordeón. Se ve súper mágico, ¿no? Ahora sí, tenemos que hablar del sorteo de febrero. Este es el momento que estaban esperando. Voy a anunciar a las dos personas que ganaron el kit 1 y el kit 2. Pueden ganarse lo que tenían estos dos kits, incluida una cámara Instax. Lo único que tenían que hacer era suscribirse a este canal y a mi otro canal de vlogs. Y ya, súper fácil. Después de una investigación exhaustiva por el equipo de investigación de Crafting Geek, en el que estoy nada más yo, las dos personas ganadoras son: para el kit 1, Princesa Caramelito se lleva el kit 1. ¡Yay! Está suscrita a los dos canales y cumplió con todas las condiciones. Y ahora sí, el kit 2 se va para Valeria Zambrano. Ya tenemos ganadores del sorteo de febrero. Lo único que voy a hacer es contactarlos por privado para que me respondan. Si no responden en 24 horas, entonces voy a seleccionar un nuevo ganador. Y eso es todo. Muchas gracias por participar. Próximamente habrá otros sorteos. Díganme en los comentarios de qué les gustarían. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!